aquellos docentes, aquellas personas que no tienen acceso a este tipo de capacitaciones. Y por eso, pues, venimos desarrollando una serie de actividades extracurriculares para beneficio tanto de docentes, tanto de jóvenes y tanto también de padres de familia, que son nuestras 3 líneas que venimos desarrollando desde el Centro de Educación y Formación EduRed. Bueno, el día de hoy tenemos pues al profesor Luis Ángel Montoya, quien nos acompaña. Él es magíster en docencia universitaria y gestión educativa, especialista en aprendizaje basado en proyectos, licenciado en educación y gestión del aprendizaje, con mención en gestión y liderazgo. El profesor ya tiene este curso es una segunda versión del curso. Estamos muy contentos con él, y la idea de poder tener especialistas que tengan bastante experiencia en el campo de educación, ¿no? Así como EduRed se preocupa por sacar cursos que estén también a la vanguardia, que respondan a las necesidades de lo que es el fortalecimiento de la competencia docente. Por ello siempre también nos preocupamos en buscar especialistas que tengan bastante experiencia en el campo educativo para poder brindar también un producto de calidad. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulo, una cosita así, toda la comunicación del curso va a ser a través del grupo de WhatsApp que ustedes pertenecen. En el grupo de WhatsApp, si ustedes dan clic en la fotito, van a ver que allí hay una descripción del grupo del curso. Si le dan clic arriba en la fotito, ustedes van a ver los horarios, que son de 10 a 11:45, las fechas, que tenemos pues el 22, todos los 4 viernes, ¿no? 22, 27 de abril, 6 y 13 de mayo. Y allí también están recursos y clases grabadas, que se encuentra el enlace del Classroom. Y el código, ¿no? Le dan clic a ese enlace y les va a pedir un código. Y ponen ahí ese código y les va a llevar al Classroom. ¿Por qué es importante el Classroom? El Classroom es donde donde el docente cuelga todo el material que utiliza en la clase, en el horario de clase. Entonces, y también deja ahí algunos recursos para el fortalecimiento del proceso del aprendizaje. Entonces es importante que ustedes ingresen a Classroom, ¿no? Puedan estar en esta plataforma para que no se puedan perder ninguna grabación, ningún material también que el profesor Luis Ángel va a subir. Bueno, ahora sí, profesor Luis, yo lo dejo, que pueden iniciar la clase. Bienvenidos a todos, muchas gracias por conectarse. Los felicito también por la puntualidad y por inscribirse a ese curso. Y no se olviden que cuando uno asume un compromiso de asumir un curso, ya sea gratuito, ¿no? Porque evidentemente es gratuito el curso, uno ya está asumiendo un compromiso. Y el compromiso finaliza cuando el curso finaliza con la evaluación. Entonces, por favor, no olviden ello, ¿no? Es importante para nosotros también que los que se inscriban puedan finalizar el curso, ¿no? Y no dejarlo a la mitad. Bueno, ahora sí los dejo. Bienvenido nuevamente, profesor Luis. Gracias, estimada Jessica, por la presentación. Estimados docentes, coordinadores, directores y especialistas de educación, gracias por la presencia el día de hoy y su puntualidad. Somos más de 130 participantes. Muy bien, Jessica nos ha compartido cuál es el modo de trabajo y cuál va a ser también la forma de trabajar con nuestros documentos, nuestros recursos y también el compromiso, que es muy importante cuando uno asume la responsabilidad de llevar 4 sábados respecto a un interés que a ustedes bastante les importa, ¿no? Que es el aprendizaje basado en proyectos. En este primer espacio, vamos a compartir donde vamos a interactuar en estas 4 semanas. Ustedes tienen a su disposición el aula Google Classroom. El Google Classroom va a ser nuestro medio de comunicación para poder interactuar respecto a las siguientes actividades. Nosotros tenemos en este espacio nuestra aula de aprendizaje basado en proyectos. Esta es nuestra segunda versión.
Es la segunda convocatoria que se está haciendo para este segundo mes. Y ustedes van a poder observar aquí ciertos documentos que van a estar visibles a medida que vayan avanzando en estas semanas. Y el docente, en mi caso, voy a estar actualizando los materiales como, por ejemplo, tenemos bastante información respecto a artículos científicos, documentos, libros, asimismo también recursos multimedia que yo voy a ir actualizando. Ustedes van a tener a su disposición también el sílabo. Y el sílabo es importante mencionar que nosotros vamos a diseñar situaciones significativas con este enfoque participativo. El diseño y la planificación del aprendizaje basado en proyectos va a tener este enfoque participativo desde el diseño de la experiencia, desde el diseño de las actividades y las estrategias para aplicar en una posterior muestra pública del aprendizaje basado en proyectos. Bien. Luego, ustedes, concernente a la metodología, vamos a interactuar con varios recursos para que ustedes puedan mostrar estos productos de aprendizaje semana a semana. Dentro de estos espacios tenemos los foros, que son foros participativos, donde a partir de una consigna, una pregunta, ustedes van a poder interactuar con la información, con una postura crítica, y van a poder también compartir experiencias. Creo yo que el foro de debate, es un espacio muy rico en donde compartimos en esta comunidad profesional de aprendizaje, compartimos nuestra experiencia a partir de la aplicación del AEP Pro. Para ello, voy a mostrar cuáles son los objetivos, los logros que tenemos por cada sesión y los recursos y las actividades para cada una de ellas. Por ejemplo, para la lección número 1, hoy vamos a abordar el tema del planteamiento del desafío como uno de los primeros momentos para poder diseñar el AEP Pro. ¿Sí? Y el objetivo es que ustedes puedan diseñar estas situaciones, que tengan un impacto respecto a los personajes, respecto a la situación problemática y las preguntas que están diseñadas para este planteamiento del desafío. Muchas de estas situaciones tienen que ser desafiantes, interdisciplinar y contextualizadas. Para ello vamos a observar varias situaciones a partir de una metodología activa. Vamos a participar en algunos recursos, por ejemplo, Padlet, un Kahoot, un Miro, de repente, entre otros recursos colaborativos para que ustedes puedan interactuar. Bien. Nuestras sesiones van a tener dos momentos. El primer momento, que son los 45 minutos, de 10 a 10:45, tenemos nuestro momento de interactuar de manera práctica. Y eso lo hacemos a veces con el Padlet o con el Kahoot. Luego tenemos la segunda parte, ya la parte final, en donde hacemos una exposición más directa y participativa con ustedes. Ustedes van a poder participar levantando la mano, como también pueden participar en el chat. Entonces yo voy a estar observando de manera cuidadosa en el chat quienes están participando y dando sus respuestas, ¿bien? Tanto para el primer momento como en el segundo. Luego, en la sesión número 2, vamos a tener momentos para planificar la investigación y la organización de los equipos. Cuando hablamos de AEP Pro, es indispensable concebir el aula como un espacio colaborativo de aprendizaje. Y para concebir ese espacio colaborativo de aprendizaje, estamos diseñando momentos en equipo, en donde vamos a abordar ciertos roles, vamos a cumplir ciertas acciones. Nosotros como docentes estamos diseñando este espacio. Y los estudiantes también van a tener ciertas acciones esperadas, ¿ok? Para ello es importante planificarlo desde el diseño de nuestra sesión para que luego pueda ser validado y podamos tener un estricto orden de lo que estamos diseñando y ejecutando. Entonces vamos a observar diferentes modelos de enseñanza del aprendizaje basado en proyectos que estén alineados a estos 4 momentos. Luego, los roles. ¿Cuáles son los roles que el docente para cada momento, para cada etapa de la AEP Pro es indispensable que cumpla? Desde el discurso hasta la forma de intervención del aprendizaje.
En nuestra tercera sección vamos a observar ya la elaboración y cómo creamos actividades y productos tangibles e intangibles. Muchos de los equipos van a tener el desafío de abordar el cómo desarrollarán su proyecto. Si bien nosotros en el diseño le damos una mirada holística y el fin, son los equipos quienes a partir de actividades, a partir de un diagrama de Gantt, por ejemplo, podrían muy bien organizar las fechas, los momentos, de manera flexible para el cumplimiento del producto final. Entonces, para ello observaremos, por ejemplo, una matriz de los 9 elementos para el diseño inverso, es importante abordarlo, así como la secuencia de acciones. Una secuencia de acciones son acciones medibles y observables tanto para el docente y el estudiante. Abordaremos la importancia de aplicar el diagrama de Gantt para poder hacer un seguimiento continuo de las actividades y promover espacios de reflexión. Ya en la cuarta fase, que se va a abordar en la cuarta sesión, abordaremos pues la comunicación y la evaluación en la muestra pública del producto final. Y para ello ustedes van a gestionar estos momentos de socialización. ¿Qué estrategias metacognitivas, socráticas, vamos a incluir para poder abordar de forma idónea e integral esta muestra pública del producto final? Que es, después de un largo espacio de trabajo colaborativo en clase, como también de manera sincrónica, los estudiantes han estado trabajando de manera planificada, ¿cierto? Cumpliendo ciertas fechas de entrega para las microactividades. Para ello, pues es importante que la muestra pública sea también planificada, que tengamos a disposición el espacio, los recursos y las personas quienes van a observar, personas especialistas, de repente el director, un especialista del UGEL, que pueda observar esta muestra pública del proyecto final. Es importante tener una tercera mirada para que el jurado evaluador pueda también tener estos momentos de observación. Nuestro sistema de calificación, es importante la participación dentro del Zoom. Vamos a participar de manera activa o pueden levantar la mano, como también por el chat. Bien, entonces tenemos bastante información biográfica, documentaria, que ustedes pueden ir revisando en el aula virtual del Google Classroom. Ok, entonces una vez expuesta ya el sílabo, vamos a comenzar con la primera parte. Bien, como yo les comentaba, nosotros tenemos momentos para poder tomar estos espacios de manera práctica. Muy bien, para comentarles, nosotros vamos a iniciar cada semana, vamos a iniciar con, en el primer momento de nuestra sesión, vamos a iniciar con un Kahoot, ¿sí? El Kahoot nos va a ayudar a poder despertar algunos saberes previos, como también a poder detectar, a poder detectar momentos de intervención en clase. Vamos a hacer una pausa en cada pregunta para poder abordar la respuesta y así también intervenir en base a sus experiencias. ¿Ok? Entonces, esto es lo que dura en la primera parte y en la segunda parte ya haremos una exposición más participativa con ustedes y de esa manera cumpliremos el objetivo. ¿Bien? Entonces voy a compartir mi pantalla. Ustedes van a ingresar desde su dispositivo, pueden ingresar desde el celular, como también podría ingresar desde su ordenador. Van a colocar en Google kahoot.it, código, y el PIN es el siguiente, también lo voy a dictar, 18 98, disculpen, 73800, ¿bien? Van a colocar un seudónimo, su nombre, para que puedan participar. Les comento que van a participar los 50 primeros que ingresen sus datos, ¿sí? Y los demás van a poder participar por el chat del Zoom. Muy bien, entonces ustedes pueden ingresar, por favor, y coloquen el PIN 98 73800. Vamos a dar unos minutos para que todos puedan ingresar. Y los que no pueden ingresar, pues participan por el chat del Zoom, que también
Vamos a estar atentos a observar el chat y su participación. Muy bien. Los 50 primeros van a poder participar dentro del Kahoot y los demás participantes pues ingresan sus respuestas en el chat. Ustedes van a poder visualizar, si ya han participado alguna vez de alguna actividad en Kahoot, van a poder observar la pregunta y las alternativas en la pantalla. ¿Sí? Yo por momentos voy a estar leyendo la pregunta, las alternativas. Ve, mira, y la otra media. Muy bien. Hemos llegado al límite y vamos a participar. Empezamos entonces, ¿bien? Ok, vamos a empezar con la primera pregunta, con el punto de partida. En el AEP Pro, el aprendizaje se construye a partir de... Muy bien. Cuando damos inicio al AEP Pro, conseguimos el aprendizaje desde la construcción del producto final. ¿Sí? Entonces, cuando diseñemos la competencia, las competencias, pues ustedes deben tener claridad de cuáles van a ser estos desempeños que deben ser precisados en relación a producto final. Bien, entonces, las microactividades, que ya luego hablaremos de ello, van a poder tener apertura desde la construcción del producto final. Muy bien. Vamos a observar, a ver, tenemos, tenemos estos resultados, ¿sí? Entonces vamos a ir mejorando nuestra práctica a partir de nuestras sesiones. Vamos a continuar con la siguiente pregunta, ¿sí? Pero antes observaremos la participación en el chat, ¿bien? Ok. Muchos han dado clic o han respondido la alternativa de color azul, por ejemplo, que es la respuesta correcta. ¿No? De color rojo, disculpen. Muy bien. Ok, este es el marcador que ustedes tienen a disposición. Bien, la maestra Gina está en el podio y vamos a ir interactuando a partir de estas preguntas. Cuando hablamos de los diagramas, estos diagramas que son, hay diferentes tipos, son estrategias de aprendizaje. Bien, entonces nosotros queremos saber si estos diagramas de alguna otra manera ayudan a poder tener claridad cuando diseñamos aprendizajes en proyectos, actividades, por ejemplo. Muy bien, ¿no? Entonces, ¿y por qué? La pregunta sería cómo o de qué manera los diagramas
ayudan como una estrategia de aprendizaje a gestionar mejor los procesos. Bien, y es porque tanto al docente y al estudiante o a los estudiantes, pues le da claridad respecto al qué hacer, en qué momento y cuáles son los procesos a seguir respecto al desarrollo de cada acción. Y recordemos que, pues dependiendo la cantidad de semanas para desarrollar el proyecto, tenemos microactividades, ¿no? Y porque ahí también hablaremos de la evaluación formativa dentro del aprendizaje basado en proyectos. Ello es indispensable que ustedes tengan claridad que los diagramas ayudan a poder gestionar mejor las acciones referente a el propio aprendizaje, ¿no? Esta metacognición que es importante desarrollarla tanto de manera individual, cuando haya momentos individuales de trabajo, como también luego pasaremos a momentos de trabajo colaborativo. Continuamos. La maestra Fiorella ahora está en el podio del primer puesto. Muy bien. Continuamos. ¿Verdadero o falso? Una metodología es el conjunto integrado y coherente de estrategias, técnicas, recursos de enseñanza, aprendizaje. Sí. A ver, vamos a observar en el chat la participación. ¿Verdadero, falso? Es una consigna bastante general, por supuesto, pero es indispensable tener claridad sobre cuando hablamos de metodología, ¿a qué nos referimos? Muy bien, verdadero. Entonces nosotros, en esta metodología, que es una metodología activa, por supuesto porque fomenta y está centrada en el aprendizaje del estudiante y pues ayuda a colaborar acciones de comunicación, de aprendizaje basado en el servicio, muchas veces, y pues aspectos actitudinales, que es muy importante también evaluarlos de manera formativa. Bien, entonces vamos a observar la siguiente pregunta. La maestra Gina vuelve al podio. Tenemos a la maestra Fiorella, al maestro Matías, Luis Fernando y Antonella. ¿Bien? Perfecto. ¿Cuál es el nivel de complejidad cuando hablamos de la problemática en el AFP? ¿Cuál debería ser la complejidad de este desafío? ¿Qué opinan? Bien. Y la repregunta es ¿por qué? ¿Cierto? ¿Por qué el nivel de complejidad cuando diseñamos proyectos de aprendizaje deberían tener una complejidad media o alta? Ya que los desafíos que cuando diseñamos estos desafíos a partir de situaciones problemáticas, situaciones retantes, esta situación retante que tiene elementos, y luego hablaremos de estos elementos, es indispensable que tengamos un nivel de complejidad a nivel actitudinal, a nivel procedimental y a nivel conceptual, ¿no? Que son estos tres elementos que aborda una competencia cuando hablamos de aprendizajes. Bien, entonces, es indispensable que el nivel de complejidad de la problemática, cuando presentamos a los estudiantes el proyecto a partir de una situación problemática, esta tenga un nivel de complejidad alta o media. ¿Cómo logramos eso? Es indispensable también responder a esta pregunta. Y lo lograremos cuando tengamos los elementos necesarios de construcción de una situación significativa o una situación problemática. Bien, hay ciertos elementos que cumplir que también lo abordaremos en los talleres para construir estas situaciones problemáticas. Tanto desde el personaje o los personajes, una situación referente a la institución, a la comunidad, y hay preguntas retadoras que deben estar dentro de toda redacción de una situación problemática, entre otros elementos que luego abordaremos. Muy bien, este es el nuevo podio, el nuevo marcador. Siguiente pregunta, ¿cuál es la relación con el desarrollo de las competencias? Y de repente nos preguntaremos, ¿el AEP Pro desarrolla o desarrollaremos en su aplicación competencias de aprendizaje? ¿Es el modelo
bajo el cual está diseñado nuestro currículo nacional actual. Muy bien. Promueve el actual modelo, ¿cierto? Y también el desarrollo de estas competencias. Y cuando hablamos de competencias, pues hablamos de tres elementos muy importantes. El nivel conceptual, el nivel procedimental, que son las acciones que va a tener que realizar el equipo o el estudiante de forma individual o grupal, y luego encontraremos las actitudes, ¿sí? Estos tres elementos son elementos cruciales para el desarrollo de una competencia, cuando ustedes puedan escoger la competencia de acuerdo al área de su expertise y luego puedan diseñar momentos para su aplicación. Bien. ¿Cuál es la evidencia de aprendizaje? ¿Cuál sería esta evidencia de aprendizaje? El producto final, un servicio comunitario, el problema definido, o son las decisiones tomadas. Sí. Vamos a dar las respuestas del chat. Muy bien, muchos dicen el producto final. Genial, perfecto. ¿Y por qué la evidencia de aprendizaje será el producto final? Recordemos que todos los productos de aprendizaje, pues, son estas acciones, creaciones por parte del estudiante o por parte del equipo de estudiantes, que después de diferentes procesos de enseñanza o diferentes actividades, pues, estos han podido lograr ciertos desempeños, ¿verdad? Y lo van a poder evidenciar en su microactividad como producto de aprendizaje. Y se convierte en evidencia de aprendizaje cuando el docente, pues, hace suyo ese producto para poder valorarlo, ¿sí? Es indispensable tener también estos diferentes momentos para cuando hablemos del producto final. Y recordemos que el producto final se da a conocer, ¿no? Con la exposición y con la muestra pública, dentro de un espacio colaborativo presencial, como también un espacio colaborativo virtual, ¿no? Y hablaremos en la cuarta sesión referente a estos escenarios. Continuamos. ¿Ok? Luis Fernando está en el marcador, ¿no? En el primer puesto, luego la maestra Antonella y Gina, como los tres primeros puestos. Perfecto. Es un método de enseñanza que combina el servicio a la comunidad con la instrucción académica. Aprendizaje basado en el servicio de color rojo, el aprendizaje basado en problemas de color azul, el AEP Pro o un estudio de caso. ¿Qué dicen en el chat? Muy bien. Y cuando nosotros abordamos diferentes métodos de enseñanza que combinen, por ejemplo, el que el grupo de estudiantes puede impactar con su comunidad, ¿sí? Con problemas sociales, estamos hablando de el aprendizaje basado en el servicio. ¿Bien? Y es este aprendizaje basado en el servicio que tiene un enfoque social, un enfoque comunitario, ¿bien? Que podría ser diferente a cualquier otro proyecto, ¿no? Pero muchos de los proyectos que desarrollamos en nuestra sesión, en nuestras clases, tienen este enfoque, ¿no? ¿Y por qué? ¿No? Porque nosotros, cuando vamos a abordar la planificación del AEP Pro, nosotros los docentes, quienes diseñamos estas propuestas, lo diseñamos a partir de ciertas directrices, ¿verdad? Por ejemplo, directrices como referente a algunas de las ODS, ¿no? De los Objetivos de Desarrollo Sostenible, algunas habilidades del siglo XXI, ¿no? Y vamos a ir escogiendo estos elementos para poder sustentar la situación problemática y el producto final de nuestro proyecto. Bien, ya abordaremos más sobre ese punto. Continuamos. El estudiante evalúa su propio trabajo o desempeño mediante una. Y es indispensable tener claridad referente a cómo el estudiante evalúa lo que está haciendo, lo que está aprendiendo. Y para ello, consideramos una autoevaluación.
Y esta autoevaluación está dirigida referente a la actividad que se realizó esa fecha, de manera presencial, de manera individual, si se hizo una actividad individual, o si la experiencia combinó ambos momentos, ¿bien? Momentos individuales, como también momentos colaborativos. Entonces, diseñamos estas preguntas de autoevaluación que estén ligadas, pues, a la microactividad, al microproducto que se realizó esa fecha. ¿Ya? Entonces, continuamos. Perfecto. Una evaluación que se aplica a lo largo del curso una actividad. ¿A qué llamamos a este tipo de evaluación? Es necesaria y es un elemento importante cuando también evaluamos bajo proyectos. Muy bien, nos referimos a la evaluación procesual o la evaluación formativa, ¿sí? Entonces, es en esta evaluación donde el docente aplica una de las técnicas muy importantes, que es la observación, ¿sí? Cuando los equipos están de manera y están trabajando en clase, pues el rol que cumple el docente cambia, ¿no? Ya no es el rol expositivo, directo, bajo este modelo, sino más bien es de acompañar y poder intervenir cuando escucha y observa el desarrollo de las acciones o parte del equipo, ¿cierto? Entonces ahí interviene para poder ayudar, para poder colaborar, ¿no? A partir de las preguntas que él o ella pueda generar, para poder despertar ciertos saberes o poder también aplicar su metodología. Entonces, con ayuda de los equipos. Entonces, es importante concebir la evaluación formativa en todo el proceso. Porque no es que nosotros presentemos el proyecto al inicio y ya luego, sin ningún tipo de acompañamiento presencial o virtual, vamos a esperar tal fecha el producto final, sino que en nuestras sesiones de clase vamos a considerar ciertos momentos para poder valorar y trabajar el producto o las microactividades que conduzcan al producto final. Continuamos. Perfecto. Ok. Cuando hablamos de instrumentos tipo checklist, ¿sí? Que permite como respuesta dar un sí o un no, estamos hablando de una rúbrica, una pauta de cotejo, una escala estimada o un registro descriptivo. ¿Qué opinan ustedes? Muy bien, ¿no? Estamos refiriéndonos a una pauta, a una lista de cotejo. Perfecto. El portafolio permite evaluar al estudiante a través de la comparación de trabajos iniciales, intermedios y finales. Y la pregunta sería, ¿por qué el portafolio será necesario implementarlo no solo como un espacio de almacenamiento, ¿no? Sino también como un espacio de aprendizaje colaborativo, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a considerar el portafolio como un espacio de aprendizaje continuo para poder ir observando el desarrollo paulatino de los trabajos iniciales, intermedios y finales. Entonces la pregunta es, ¿quién será el encargado de poder sistematizar este portafolio? En sí, la responsabilidad es de todo equipo, ¿sí? El equipo es responsable. Pero cuando hablamos de trabajo en equipo, estamos hablando también de roles, ¿cierto? Estos roles que es indispensable dar a conocer a los estudiantes los roles que cada equipo va a tener que cumplir. Cada integrante del equipo cumple un rol distinto. Bien, entonces, cuando lleguemos al ámbito de desarrollo de equipos colaborativos, pues conversaremos de algunas estrategias respecto al desarrollo de estos equipos. Muy bien. Continuamos. ¿Cuál es la modalidad de trabajo
en equipo en el AEP Pro? ¿Cómo trabajamos en equipo cuando aplicamos AEP Pro? Muy bien, trabajamos en equipo de manera colaborativa e individual. Porque es indispensable tener momentos individuales, luego momentos en equipo, luego los estudiantes vuelven a tener momentos individuales para poder asimilar el aprendizaje, y luego hay un momento de socialización, ¿sí? Entonces, estos momentos individuales, en equipo, luego individuales, y luego momentos de socialización colaborativa. Y el rol del docente, cuando hablamos en la AEP Pro, ¿cuál vendría a ser el rol? ¿Es el mismo cuando aplico alguna otra metodología? ¿O cuando no aplico ninguna metodología, un modelo de enseñanza más directa, es el mismo rol o cambia? Perfecto, ¿no? Cuando hablamos del rol del docente en la AEP Pro, pues el rol del docente es definir el proyecto. Bien, es el docente quien define el proyecto, bien, o el equipo de docentes, colegiado. Es la entrega de información de la metodología, ¿cierto? Y es la guía permanente y paulatina que, a través de la evaluación formativa, va a aplicar en sus diferentes sesiones que dure la AEP Pro. No siempre aplicaremos a AEP Pro, ¿cierto? Tendremos momentos para aplicar como también no. Pero cuando apliquemos, seamos bastante estrictos referente a las fechas y el diseño de estos desempeños de aprendizaje que deben estar ligados al logro de las competencias. Muy bien, continuamos y estamos terminando este primer espacio. Entonces, ¿cuál es el rol de los estudiantes? ¿Cuál vendría a ser su rol? ¿Cuáles serían estas acciones que esperamos que los estudiantes puedan desarrollar? De manera general, por supuesto, porque cada estudiante es único y particular. ¿Bien? Muy bien, entonces definen el plan de acción en equipo, definen el plan de acción, es decir, ¿qué van a hacer? Ya tienen el objetivo, ya tienen el producto final, las actividades, pero es el equipo quien define qué van a hacer, ¿no? De qué manera lo van a hacer, qué momentos van a tener para reunirse, no solamente en clase, sino también de manera sincrónica, ¿cierto? O de manera virtual, ¿no? Ellos buscan, ellos van a analizar información, van a gestionar la información, ¿cierto? Para dar solución a la problemática. ¿Cuáles serían las principales etapas de la AEP Pro? ¿Qué opinan ustedes? Yo sé que todavía en el segundo momento hablaremos sobre esta etapa, pero ustedes, según sus conocimientos previos, ¿cuáles serían estas principales etapas de la AEP Pro? A ver qué opinan en el chat. ¿Color rojo? ¿Color verde? Muy bien, color rojo. Muy bien, maestro Miguel Ángel. Exacto, ¿no? Planificación, desarrollo del proceso y la evaluación. ¿Bien? Continuamos. ¿Verdadero o falso? ¿Qué es el AEP Pro? Yo les leo. Es el empleo didáctico de un proyecto, el cual debe ser planificado, creado, evaluado en pequeños grupos de aprendizaje con el objetivo de responder a las necesidades planteadas de una situación determinada. ¿Verdadero o falso? Verdadero, muy bien, verdadera esta definición. Perfecto. Yo les leo las características que tiene la AEP Pro y luego ustedes marcan. Bien, por ejemplo, afinidad a situaciones reales, relevancia práctica, enfoque orientado a los estudiantes. Hay un enfoque orientado a la acción, hay un enfoque orientado al proceso y hay un enfoque orientado al producto. ¿Qué opinan ustedes? ¿Estas serán las características de la AEP Pro? Recordemos que todo este material está en la bibliografía del curso para que ustedes también lo puedan analizar luego de cada Kahoot. Muy bien, vamos a observar. Perfecto, verdadero. Muy bien. Ya estamos llegando al final, nos faltan 2 preguntas. Yo les voy a leer.
Cuando hablamos de autoorganización, realización colectiva, carácter interdisciplinario, ¿serán estas las características del enfoque de AEP Pro? Autoorganización, realización colectiva, carácter interdisciplinario. ¿Qué opinan? Verdadero, perfecto. Y esta afirmación que yo les voy a leer, ¿será correcta? ¿Qué logrará el estudiante? ¿Aprender a tomar sus propias decisiones? ¿Mejorar la motivación para aprender sobre su experiencia? ¿Integrar conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas en situaciones concretas? ¿Qué opinan? ¿Esta afirmación será correcta cuando nos preguntamos qué logrará el estudiante? Verdadero. Muy bien, la última pregunta. Son funciones de un docente que aplica ABP Pro. Presenta y define el proyecto, da indicaciones, revisa el plan de trabajo de cada equipo, realiza reuniones con cada equipo para discutir presencial como también virtual, utiliza las clases para satisfacer las necesidades de los equipos, evalúa el producto final. ¿Qué opinan? ¿Serán funciones? Perfecto. Vamos a traer el podio, por favor, muy atentos, atentas. Tercer lugar, la maestra Antonella. Segundo lugar, Karim. Y el primer lugar tenemos para el... Tenemos ahí los tres primeros puestos. Cuarto, William. Y quinto, Luis Fernando. Muy bien. Vamos a entrar ahora, después de haber participado tanto en el chat como en el Kahoot, vamos a entrar unos minutos para poder descansar y volvemos a las 11 en punto. Bien, entonces volvemos ya a las 11 en punto para poder iniciar nuestra segunda parte del taller, que es un momento ya más directo, expositivo, y ustedes van a ir participando con sus preguntas. Vamos a abrir micrófono para poder también explayar su experiencia. Gracias.
Muy bien, hemos vuelto en nuestra reunión, nuestro segundo momento para el desarrollo de nuestra sesión. ¿Ok? ¿Se me escucha? ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Me avisan, por favor, me confirman? Perfecto, maestra Sofía. Muy bien. Estoy compartiendo la pantalla de la presentación. Recordemos que todo este material que va a ser motivo de exposición en todas las sesiones van a estar colgadas en el aula virtual, en el web Classroom, ¿sí? Así como los materiales que también, las infografías, los documentos que presentaremos en esta sesión. Para ello, es indispensable tener estas preguntas claras. Muchas de estas preguntas ya las hemos respondido, ¿sí? Ya las hemos respondido haciendo el Kahoot. Pero es importante llevarlas al contexto para poder abordar desde el rol del docente y el rol del estudiante, que están dentro de una situación problemática, y esta situación problemática, la gran incógnita es si debe ser real o es ficticia. Bien, eh, no es que si es ficticia sea mala, sino que va a responder mucho al contexto urgente y necesario por el cual la experiencia vivida por parte de los estudiantes y la comunidad educativa está pasando. Entonces, si el desafío es más grande que una situación ficticia, pues es importante abordar desde una situación problemática real, con los elementos actuales. ¿Okay? Entonces, cuando encontremos que la situación real es mucho más desafiante, demandante, pues consideramos una situación problemática con todos estos elementos. Bien. Y cuando hablamos del nivel de complejidad, recordemos en el Kahoot, pues hemos visto que el Kahoot nos hablaba de que el nivel de complejidad debe ser media o alta. Va a depender bastante de qué, de las condiciones y de las características particulares de cada equipo, de cada grupo de estudios, ¿sí? De cada grupo de estudiantes. Y cuando hablamos de las etapas, ¿no? ¿Cuáles vendrían a ser las etapas por las cuales nosotros vamos a desarrollar nuestro proyecto AEP Pro? ¿Sí? Cuando hablamos de estas etapas que desarrollan momentos auténticos de aprendizaje, lo hemos dividido, vamos a mostrarlo en 4 fases. Bien. La primera fase es la fase del desafío, ¿sí? Donde damos a conocer la situación problemática. Y el gran objetivo es, primero, dar a conocer cuál es la situación con los personajes que están alineadas a las características particulares y de desarrollo psicológico de los estudiantes, bien, que tienen el nombre y tienen la misma experiencia también. Vemos un problema que atañe no solamente al equipo, sino también a la comunidad, y por ende estos personajes quieren dar a conocer soluciones. También en la situación se muestra cómo este problema está causando cierto daño, ¿bien? O ciertas consecuencias negativas. Y luego presentamos ciertas preguntas, ¿sí? Preguntas que estén ligadas al ser y al convivir, ¿bien? Que son elementos muy importantes cuando diseñamos actividades. Entonces, son preguntas que motiven y que activen el proceso de aprendizaje. Una de las recomendaciones para formular o redactar de forma correcta las preguntas, ya que en el AEP Pro el enfoque es hacer, a crear, entonces le recomendamos que las preguntas puedan iniciar con el cómo, el de qué manera, porque cuando preguntamos un por qué, es preferible abordarlo, el por qué, desde el aprendizaje basado en el problema. Porque pues ahí vamos a abordar las razones, las causas, y los estudiantes van a buscar información para poder sustentar las causas de esa problemática, de ese desafío. Que podríamos hablar como un primer momento antes de aplicar el AEP Pro, ¿no? Porque el AEP Pro
los estudiantes ya tienen conocimiento, ya conocen muy bien cuál es la problemática a partir de la redacción de la situación significativa, y lo que van a tener que desarrollar son más bien procesos creativos y de pensamiento crítico, de habilidad del siglo XXI, desde algunos de los ODS necesarios para poder desarrollarlo, para crear el producto final, que va a dar respuesta a la situación problemática. Entonces, ese es el gran desafío. Y este vendría a ser un hito de lanzamiento. ¿Y por qué lo presentamos como un hito? Porque el hito tiene que ser impactante, ¿ok? Estas características no solamente deben estar redactadas, es importante dar a conocer a los estudiantes, sino también que tengan ciertos argumentos desde el discurso del docente al presentar la problemática y recursos multimedia de otras fuentes, de manera nacional como también internacional, que puedan tener algunas voces referente a este desafío. Entonces, toda esta experiencia de una redacción correcta, de la presentación desde el discurso del docente hacia el aula y la búsqueda sustentada de recursos multimedia nacional e internacional va a hacer que la experiencia del desafío pueda ser atractiva para el grupo de estudiantes. ¿Ok? Y es importante luego tener una autoevaluación referente a el desafío, ¿no? ¿Cuáles son estas demandas que ellos creen que han identificado? ¿Cuáles vendrían a ser sus posibles causas, ¿no? Las razones por las cuales el problema todavía sigue siendo de actualidad en la sociedad, si es un problema público, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay ciertas preguntas metacognitivas que depende bastante del tipo de competencias que estén trabajando, que ustedes deben considerarlo para su autoevaluación cuando presenten el desafío, como una de las primeras fases que motiva y activa el aprendizaje de la AEP-Pro. Bien. Luego tenemos un segundo momento, que es la investigación. Entonces, el estudiante, el grupo de estudiantes, tiene claridad de cuál es la problemática, cuál vendría a ser las razones del actual desafío. Y ahora lo que viene es desarrollar ese proceso de investigación en diferentes formatos, en diferentes modalidades, ¿no? En clase los estudiantes pueden tener sus libros físicos, como también si hay el acceso, pues la búsqueda informada de fuentes confiables, ¿no? Si el colegio o los estudiantes tienen acceso en clase para poder desarrollarlo, ¿ok? Entonces se desarrollan procesos de exploración e indagación, desde las preguntas que ellos han construido después de haber comprendido el desafío, ¿sí? Que podrían ser preguntas de repente muy cercanas o aisladas, puede ser, y ahí creo yo es importante la intervención del docente. Cuando el docente acompaña a cada equipo y observa cómo están buscando la información y qué han obtenido de esa búsqueda, cómo lo han construido, cómo lo han deconstruido y han formado un argumento propio del equipo, ¿sí? Entonces ustedes podrían realizar fichas con estos tres momentos para que los estudiantes puedan sistematizar, ¿cierto? Y tener claridad como un producto, una microactividad, de cómo han detectado la información, cómo lo han curado, ¿cierto? Y han construido una información, ya un conocimiento, ¿verdad? Propio del equipo. Entonces, se entiende que cada integrante del equipo, pues, está de acuerdo y, pues, tiene claridad referente a lo que ellos han construido como conocimiento. Bien. Luego vamos a tener momentos para crear, ¿sí? Yo creo que la creación es un espacio muy rico. Hay que dedicarle tiempo para que los estudiantes puedan crear en clase, ¿sí? Momentos colaborativos, momentos individuales. Y aquí hablaremos, pues, de los productos tangibles e intangibles. Luego vemos una cuarta fase, que es la fase de comunicación. Esta fase es la muestra pública. Esta muestra pública va a permitir al estudiante tener claridad
¿sí? Referente a cómo presenta el producto final. Ese producto que semana tras semana le ha dedicado tiempo, trabajo en clase, trabajo en casa, virtual se ha conectado, ha ido a campo de repente, ha entrevistado, ha hecho un testeo de su producto, ¿cierto? Ha obtenido resultados, ha tenido procesos de mejora, de retroalimentación y finalmente tiene el producto ya terminado, ¿verdad? Y quiere dar a conocer al público, a los estudiantes, frente a un jurado evaluador, un jurado externo, como también el docente podría estar dentro, ¿no? Entonces, es ahí donde desarrollamos la comunicación. Esta comunicación de la propuesta de solución. Damos a conocer los hallazgos de la comunidad referente al producto final. Muy bien. Hasta el momento, ¿hay preguntas referente a estas fases de la AEP Pro? Desafío, investigación, creación y comunicación. Preguntas, pueden preguntar levantando la mano, yo les doy acceso al audio, al micrófono, como también podrían preguntar por chat, por favor. ¿Me comentan? Si hay preguntas, hay comentarios referente a estas fases. Muy bien, vamos a observar el chat. Muy bien. Hay algunas preguntas que vamos a abordar en el chat y luego abriremos el micrófono, ¿cierto? Para los que están levantando la mano, por favor, déjenlo ahí para luego darle pase. Muy bien. Y es una pregunta que surge siempre en las primeras sesiones, ¿sí? Cuando desarrollamos el AEP Pro. Y qué bueno que haya surgido esta pregunta, ¿no? Referente al emprendimiento, ¿no? La maestra Susi, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante conocer que cuando diseñamos proyectos, aprendizajes en proyectos, la diferencia de un design thinking, por ejemplo, o las fases del design thinking, es indispensable tener claridad desde el inicio de cómo se conciben estas metodologías, ¿verdad? En primer lugar, cuando diseñamos AEP Pro, ¿cierto? Es el docente quien propone. Es el docente quien identifica cuáles van a ser las competencias, los desempeños precisados y qué tipo de ODS se va a trabajar, ¿no? ¿Qué objetivo de desarrollo sostenible? De los 17 objetivos de desarrollo sostenible, se aplicará a algunos. Entonces, él o ella va a planificar cómo se va a aplicar, cómo se va a desarrollar o cómo se va a lograr esta ODS, ¿sí? O alguna de las habilidades del siglo XXI. El docente diseña y las microactividades y el producto final. ¿Ok? Bien, esa es la característica crucial de la AEP Pro. Pero cuando hablamos de, por ejemplo, como decía la maestra Susi, de fases de emprendimiento, yo entiendo como procesos o las fases de design thinking, pues estamos hablando de que en el design thinking nosotros damos a conocer en un espacio colaborativo por parte de los equipos diferentes problemas públicos, ¿cierto? Diferentes problemáticas. La metodología es una, ¿cierto? Y son los estudiantes, a partir de la ideación, a partir de la definición de una lluvia de ideas, luego categorizan y van a encontrar un problema público, ¿cierto? Entonces vamos a identificar que en el aula vamos a observar diferentes problemas públicos, ¿bien? Pero no importa si hay más de 2 problemas públicos o 3 o si hay 5 problemas públicos diferentes. Lo importante es la metodología, ¿cierto? Entonces, lo que se evalúa en el design thinking son estas fases de desarrollo, ¿bien? Independientemente la temática del proyecto. ¿Sí? ¿Podría usted aplicar también fases de design thinking en su sesión de aprendizaje? También podría aplicarlo. Es mucho más complejo porque, pues, para equipos o grupos de estudiantes que no tienen todavía este hábito de desarrollar proyectos, se recomienda partir siempre desde la AEP Pro, ¿sí?
Esto se hace en inicial, en educación inicial, en primaria, en secundaria. En secundaria, muy bien, o en los primeros, o en los últimos años de primaria, en secundaria se trabaja muy bien el design thinking, ¿sí? Porque es un nivel más complejo de desarrollo, ¿sí? Y la intervención del docente es mayor, ¿no? Porque el dominio temático, ¿cierto? De cada uno de los temas que van a abordar cada equipo, va a depender bastante del dominio que tenga el equipo, porque es el equipo interesado en desarrollar esa propuesta de solución. ¿Bien? Entonces, esa es la gran diferencia entre el AEP Pro y el Design Thinking, cuando hablamos de emprendimiento, por ejemplo. Es por ello que en educación para el trabajo, ¿cierto? Educación para el trabajo en secundaria, como un curso, en el área de administración o en otras áreas, se aplica el Design Thinking como una de las metodologías cruciales del curso. ¿Bien? Perfecto. Otra pregunta de algunas de las maestras. Cuando hablamos aquí del AEP o el AEP Pro, ¿cierto? ¿Cuál es mejor aplicarlo cuando desarrollamos alguna de estas metodologías? A ver, perfecto. Muy bien. Nosotros cuando hablamos del AEP o el AEP Pro, no lo vamos a dividir si esto lo aplico para primario o secundario. ¿Sí? En realidad, no hay una diferencia como tal en estos niveles. Ustedes podrían aplicar indistintamente sea el nivel. ¿Sí? Pero se recomienda que el AEP, como aprendizaje basado en el problema, sea un primer espacio para abordar la problemática y que los estudiantes busquen información y las razones, pueden construir un diagrama, por ejemplo, de causas, ¿no? Del problema que van a luego buscar una solución. Y ya la solución es el AEP Pro. Entonces, lo que se recomienda, indistintamente sea el nivel, primero comencemos con un AEP para analizar el desafío, analizar la problemática y luego un AEP Pro indistintamente sea el nivel. Podría aplicarse esto primero, aplicarse en cualquier nivel, ¿no? Inicial, primario, secundario o a nivel superior. Así es, muy bien. En el AEP Pro hay, el proyecto es uno solo, ¿cierto? Recordemos que el proyecto no dura todo un año, ¿verdad? Durará una cantidad determinada de semanas, ¿cierto? Un mes como máximo, un mes y medio, ¿cierto? Tampoco no vale no vale tener un proyecto tan largo, sino más bien centrar estos microaprendizajes, ¿cierto? En actividades. Entonces, por eso no siempre vamos a aplicar a EP Pro, ¿cierto? Vamos a tener para algunas sesiones aplicar a EP Pro porque pues el nivel colaborativo y el nivel de comunicación desarrollado ahí es mucho más alto que cuando aplicamos clases de modelo directo, ¿cierto? O participativo. Pero cuando aplicamos a EP Pro es importante conseguir estas habilidades, ¿bien? De trabajo en equipo, de comunicación y ver cómo los estudiantes gestionan sus tiempos. ¿Ok? Gestionan sus tiempos, gestionan sus recursos, ¿bien? Gestiona la manera como ellos se distribuyen el liderazgo, ¿ok? Porque nosotros, si bien le damos pautas y luego veremos referentes a los roles, son ellos quienes van a gestionar cada uno de estos momentos. Hay comunicación, hay escucha, hay gestión de la información, hay conocimiento, por supuesto, con la búsqueda informada de documentación, y está el acompañamiento por parte del docente. ¿Okay? Haremos ciertas pausas, por supuesto, iniciales, para que el docente pueda tener un modelo más directo de aprendizaje, para tener claridad sobre lo que estamos haciendo, y haremos una pausa, por supuesto. Recordemos que todo es flexible cuando hablamos de educación, y que siempre esté ligado al propósito, ¿cierto? Al logro de aprendizaje. Muy bien. Ok, entonces vamos a ir respondiendo a la pregunta a medida que vayamos avanzando. Muchas gracias por su participación. Ahora vamos a pasar a algunos participantes que quieren levantar la mano. La maestra Nora, ¿sí? Vamos a darle unos minutos para que nos pueda explayar su pregunta o su comentario. Maestra Nora. Ok, buenos días. Sí, yo he estado trabajando el tema del ABP
y precisamente había programado, aprovechando el tema del bimestre, y mi pregunta iba directamente acerca de cuál es el tiempo mínimo y el máximo, porque, por ejemplo, yo en lo que van las 5 semanas, prácticamente he logrado desarrollar un producto sobre el tema de convivencia. Quisiera compartirle y que me diga usted si el enfoque es correcto. Por ejemplo, en la primera semana sobre el tema de infografías hemos abarcado el tema personal, en el sentido que ellas tienen que conocerse a sí mismas haciendo una autobiografía. En el segundo tema trabajamos el visual thinking o pensamiento visual, donde ellas trabajaron el tema de cómo son las normas y la convivencia en la escuela. La tercera actividad fue sobre fotografía y trabajaron el tema familiar a través de las imágenes y cómo ellas consiguen las imágenes dentro de la familia. Y lo último que hemos trabajado esta semana es el ensayo fotográfico, donde ellas observan su entorno y a partir de ello es que recién proponen un proyecto para hacer visible la problemática en su entorno, la problemática de convivencia, y ellas adscriben, ¿no? ¿Cuál sería la solución desde su punto de vista? Quisiera su opinión. Genial, genial. Estas actividades previas a, ¿no? Son muy importantes porque el grupo de estudiantes va a tener claridad de los recursos que tiene y tener contacto con su medio más próximo, ¿no? Las personas con quienes va a tener estos momentos para recolectar estas evidencias fotográficas, por ejemplo, ¿no? Va a tener que preguntar, de repente, no solamente en su clase, sino quizás a sus familiares, tener momentos de entrevista y poder tener esta sistematización de información fotográfica, visual, es indispensable tener. Si lo hace de manera individual, son momentos individuales de trabajo, ¿cierto? En donde es indispensable que usted defina el medio o cuál va a ser el espacio de almacenamiento o algunas alternativas. Sí. Pues podríamos dejar a la libertad que el estudiante puede elegir, sí, pero sí se recomienda primero para grupos que no tienen mucha experiencia en desarrollar proyectos, que sea un único espacio y el docente haya creado ese espacio de poder sistematizar. Por ejemplo, luego ya en la tercera sesión hablaremos sobre el Flipgrid, ¿no? El Flipgrid como un espacio de aprendizaje para publicar videos de estos proyectos y que sea de manera colaborativa, ¿no? Que los estudiantes también puedan ingresar y ver los procesos de cada equipo y es más, podrían incluso comentar y a partir de un video, del video del proyecto, podrían comentar y podrían mejorar sus apreciaciones, ¿no? Argumentada, por supuesto, referente a lo que se ha trabajado. Entonces, esto funciona muy bien post a una socialización, después de una exposición del producto. Si el tiempo de 5 semanas, como usted mencionaba, le es corto, ¿cierto? Tendríamos que saber cuál es el logro de su proyecto, ¿no? ¿Cuál vendría a ser el logro? ¿Qué es lo que se quiere lograr a nivel de aprendizaje por parte del estudiante? Entonces, depende de ello y luego cuáles vendrían a ser los desempeños precisados de lo que hemos hablado. Recordemos que para lograr cada desempeño precisado mínimo se requiere una sesión o una sesión y media, ¿no? Momentos teóricos y momentos prácticos, colaborativos, individuales o también en equipo. Entonces, es indispensable tener esta cantidad de tiempo teóricos y prácticos individuales como colectivos. Entonces, se recomienda que no sea menor de 4 semanas o una duración mínima de semana de 2 horas, ¿cierto? Entonces, 2 horas prácticas y ustedes tendrían que observar qué momentos, en realidad es práctico y es en la intervención, cuando el docente acompaña, va a intervenir desde la teoría, ¿sí? Entonces, sí es indispensable tener esa validación de tiempos para que dentro de su horario, si usted es docente de primaria o de secundaria, de los que están presentes aquí, pues considerar en su horario ciertos momentos. En secundaria es un poco más complejo y se trabaja de manera colaborativa, interdisciplinar, ¿cierto? Porque el proyecto muchas veces se realiza entre diferentes disciplinas. El proyecto podría combinar competencias de comunicación, de matemática y de ciencia y tecnología, ¿ok? Entonces, si el proyecto combina estas competencias, y el docente, por ejemplo, quien lidera este proyecto es el docente de matemática, ¿cierto?
el docente tendrá que pensar y diseñar si va a necesitar horas o momentos de creación, de aplicación del proyecto en los horarios de los otros docentes. Entonces, hay bastante coordinación colegiada con esos docentes para que cuando tengan el proyecto, que tiene una duración de 1 mes, 5 semanas, 8 semanas, por ejemplo, que es el tiempo aproximado de un proyecto con las horas que le estoy comentando, 2 horas como mínimo semanales, pedagógicas, por supuesto. Entonces, el docente trabaja de manera interdisciplinar. En primaria es distinto. En primaria se trabaja más de manera cooperativa, ¿cierto? Porque es un solo docente quien domina esas áreas y el nivel de trabajo a nivel práctico del proyecto es mucho más flexible, ¿no? El docente ya mide sus tiempos, es importante que lo tenga claro, pero mide sus tiempos y va a poder articular las competencias de las áreas que él o ella vaya a impartir. En secundaria, el trabajo es más colaborativo, interdisciplinar. Entonces espero que le haya ayudado bastante mi experiencia, ¿sí? Maestra Sí, Lola. sí, bastante. Muchas gracias. Justamente yo enseño arte en secundaria, tengo 2 horas de clase. A nivel de grado, hemos trabajado el tema de la situación significativa y el problema que encontramos como grado, ya lo tenemos por bimestre. Entonces, me permitió esto para que finalmente ellas tengan una visión de lo que es la problemática de la convivencia y cuáles son qué es lo rescatable de una convivencia, o sea, no solamente la frase, ¿no? Sino que al haber pasado por diferentes espacios, el personal, el familiar, el social, esta semana concluyen con un producto y la siguiente semana recién vamos a ver el producto final. Pero ojo, las actividades se han realizado también en forma individual y grupal y que al inicio de cada clase hemos observado de manera, sin leer nombres obviamente, hemos visto los trabajos impresos y hemos estado socializando dónde está lo correcto y lo no con respecto a la forma como se estructura. Ahora, todo esto a mí me sirve como punto de partida porque el resto del año, obviamente, no voy a explicar nuevamente cosas como cómo se hace un organizador, que es un pensamiento, el visual thinking, por ejemplo, cómo se hace una fotografía. Son puntos de partida y sí, lo he hecho con bastante entusiasmo y gracias porque de alguna manera usted me ratifica las decisiones que se ha tomado para la clase. Qué bueno, maestra Nora. Entonces, sí, cuando nosotros planifiquemos y le damos a conocer el proyecto a los estudiantes, tener claridad con los tiempos, ¿sí? Con los tiempos de aprendizaje invertido. Invertido, me refiero al tiempo que el estudiante le toma para aprender, ¿sí? En el proyecto, ¿no? Entonces, no todo el proyecto se va a tener que realizar siempre en clase, ¿cierto? Que esas son las horas lectivas, ¿cierto? Las horas lectivas del proyecto en clase de manera presencial. Pero hay horas no lectivas del proyecto, no lectivas, es decir, no donde el docente está dentro, ¿no? de la situación, sino más bien donde el estudiante de manera autónoma, en equipo, va a tener que gestionar. Entonces, dar a conocer esas horas no lectivas es crucial, porque sembramos un compromiso también a los equipos en cumplir y saber que cada microactividad no termina o no va a lograr terminarse en clase, ¿sí? O sea, tener claridad de ello nos quita la culpa de, uy, no logré terminar, ¿cierto? Porque hay horas no lectivas para poder gestionar, recordemos, la competencia 28 y la competencia 29 del currículo nacional también, ¿no? Que es el ámbito de que el estudiante pueda gestionar su propio aprendizaje de manera autónoma a través de, y ahí está la otra competencia, de la participación y el desenvolvimiento en entornos virtuales, ¿sí? Entonces, las zonas no lectivas nos ayudan también a poder compensar el tiempo de aprendizaje, ¿sí? Y son bastante ricas las experiencias que se realizan de manera no lectiva, ¿no? Se conectan por un Word compartido, un Drive, van a ir trabajando en un Excel compartido del diagrama, van a ir compartiendo sus slides, ¿no? Van a crear, se conectan por Meet. Entonces, toda esa organización también debe estar conocida, ¿no? Cuando el docente quiera conocer sus tiempos de cómo se han organizado cada equipo. Bien. Ahora vamos a observar cuáles son estas condiciones que debe tener cada situación significativa con este enfoque participativo, ¿sí? Entonces vamos a observar que tiene 3 características.
Ustedes ya lo conocen a nivel de experiencia práctica. Aquí lo que estamos haciendo es, pues, definirlos, ¿cierto? Para tener mayor claridad. Primero, que estas situaciones sean reales o auténticas. Recordemos que en el Kahoot había una pregunta en la primera pantalla, ¿no? Hablábamos si se recomienda que sean situaciones reales o ficticias, ¿no? Recordemos que cuando la realidad supera la ficción, ¿cierto? Entonces, pues, obviamente se recomienda que los aspectos reales, lo que está sucediendo en la realidad de las noticias, se aborden. Entonces, la ficción nunca va a superar la realidad, ¿cierto? Entonces, la ficción siempre va a ser momentos o pequeños espacios cuando no tengamos estas problemáticas en la realidad, que podrían usarse en situaciones específicas para algunos años, podrían usarse. Se recomienda, yo recomiendo más que sean situaciones reales. Igual cuando presentamos en educación inicial, por ejemplo, algunos materiales, algunas imágenes, se recomienda presentarle los animales, ¿cierto? Las figuras reales, ¿cierto? Para que los niños y las niñas vean la textura, la piel, ¿verdad? Los colores de los animales, ¿verdad? Entonces son estos elementos que se recomienda presentarlos tal como lo voy a encontrar en su medio más próximo. Entonces deben ser auténticos y reales, ¿sí? Los estudiantes van a ir trabajando estas situaciones y van a ir conociendo, ¿no? A partir de una conferencia, si es un espacio virtual, por ejemplo, ¿no? A partir de una situación grabada, ¿no? Un cortometraje, ¿cierto? Un histórico, van a poder observar estos hallazgos de cómo nació y por qué esta problemática todavía es de actualidad, es latente, ¿cierto? Hay diferentes estrategias para poder acercar estas problemáticas reales o auténticas, ¿sí? Son problemas públicos, asuntos que conciernen a todos, no solamente a mí como familia, ¿cierto? Sino también a mi sociedad, a mi país, a mi nación. Sí, todos estamos involucrados, porque en algún momento tendremos la decisión, ¿cierto? Esta capacidad de decidir y que nuestras decisiones tengan un impacto directo en el medio, ¿ok? Entonces, esa oportunidad, darle la oportunidad al estudiante que en colegio, en clase, con sus compañeros, puedan crear, puedan desarrollar habilidades de comunicación, desarrollar habilidades de organización, es darle esta oportunidad de crecimiento, una oportunidad de desarrollo profesional también cuando hablamos de los últimos años de secundaria, ¿verdad? Para cuarto y quinto, ¿cierto? Entonces, dependiendo bastante de su expertise, de su especialidad, si son maestros de inicial, de primario, de secundaria o educación superior, pues el enfoque y el modelo tiene ciertas metas siempre. El perfil del egresado, cuando hablamos de educación básica regular, tenemos ciertos perfiles como también cuando hablamos de educación superior, ¿sí? Por cada universidad, en cada modelo. Las situaciones deben ser relevantes. ¿Cómo hacemos que las situaciones sean relevantes? ¿Qué elementos tendría que tener, por ejemplo, la socialización de la situación problemática? Entonces tenemos momentos más participativos, donde los estudiantes presentan sus propuestas de acción. Puede decir, ¿qué van a hacer para? ¿Okay? Y lo llevan a cabo con el acompañamiento del docente. ¿Sí? Entonces, ¿el maestro qué hace? El maestro cumple el rol de recoger y atender la diversidad de intereses de los estudiantes. O sea, aún así, en el AEP, pero el docente da a conocer el proyecto, es indispensable que la situación significativa sea construida de manera participativa. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, o sea, tenemos la meta, pero el cómo hacemos que los estudiantes se apropien de la situación. Entonces el docente usa recursos, usa medios para que ellos puedan construir y apropiarse de esa situación problemática y luego puedan llegar al problema que el docente haya construido. No es que yo le presento directamente el problema, que también podría ser una forma, pero se recomienda que ellos mismos vayan construyendo el camino y puedan encontrar luego la situación problemática ya desde su experiencia. Como hacemos o como se hace bastante en una ruta gamificada, ¿cierto? El estudiante pasa por ciertos momentos, recompensa, gana,
y finalmente va a llegar a lo que el juego, quien ha diseñado el juego, ha alcanzado, ¿cierto? Pero es el estudiante que va a ir construyendo paso a paso. No, en el juego no le presentamos de frente la solución, ¿no? O el premio, ¿cierto? Sino que el estudiante va a ir ganándose estas recompensas. Lo mismo tiene que ser en este esquema de diseño de experiencia de aprendizaje, ¿sí? Lo mismo, es el mismo enfoque, ¿no? Entonces, cuando hagamos gamificación, ¿cierto? Tiene esta ruta, siempre, recompensa, personaje, y ese personaje que el estudiante escoge va a ser el medio por el cual va a vivir la experiencia de la narrativa, de las emociones. Porque recordemos que todo acto educativo debe tener este nivel de emoción para desarrollar la actividad, como también para movilizar el conocimiento, el aprendizaje, las actitudes, ¿sí? Número 3, tenemos situaciones con oportunidad de impacto, ¿ok? No basta que la situación sea de la actualidad, o no basta que la situación se haya socializado en un reportaje, no basta, sino que esta situación tenga un espacio de oportunidad para los estudiantes según su nivel de desarrollo, según su edad. Y según también los recursos que ellos tengan disponibles para poder alcanzar cualquier tipo de solución, ¿sí? Porque recordemos que el objetivo de todo diseño y todo propósito pedagógico es que el estudiante tenga éxito en su aprendizaje. Eso queremos, ¿verdad? Si bien va a poder encontrar ciertos obstáculos, dificultades propios ya del ritmo de aprendizaje de los estudiantes, que es importante también detectarlos, es crucial poder darle esa oportunidad, ¿no? Saber que al final lo va a lograr, ¿cierto? Tener esta expectativa, ¿cierto? El docente cuando diseña proyectos, la expectativa, ¿cierto? Es indispensable, este efecto Pigmalión. Si algunas veces lo hemos escuchado, ¿cierto? O ustedes investigan un poquito. El efecto Pigmalión, recogido desde la experiencia, es importante que el docente tenga la expectativa, una expectativa real, de su grupo de estudiantes, ¿no? Y cuando el docente tiene una expectativa real, se recomienda que es una expectativa positiva, ¿cierto? En base a las potencialidades de los estudiantes, pues vamos a tener mejores resultados de cuando tenemos expectativas bajas ya con prejuicios, ¿no? De hasta este nivel de cumplimiento vas a alcanzar, ¿ok? Entonces, tengamos en consideración ello. Preguntas, comentarios, pueden participar por el chat, quiere levantar las manos. Me avisan, por favor, respecto a lo que hemos hablado ahorita sobre situaciones problemáticas con enfoque participativo. A ver, vamos a observar si hay preguntas. Muy bien, acá hay una pregunta. Me dicen, ¿cuánto tiempo deben ser las horas no lectivas? Entonces, para ello hay que tener claridad de las horas lectivas, ¿cierto? Que mayormente son las horas de dictado. Las horas de dictado. Entonces, las horas lectivas siempre van a ser el doble de las horas de dictado, ¿cierto? Las horas vendrían a ser las horas lectivas prácticas, ¿ok? Tiene que ser práctica, las horas no lectivas prácticas son el doble de las horas de dictado. Igual cuando hacemos esta conversión o diseñamos los créditos, ¿no? En los sílabos, para aquellos cursos que tienen los créditos, ¿no? Suele tener un crédito de teoría, ¿no? 16 horas, por ejemplo, ¿no? O un crédito de práctica, ¿cierto? 32, ¿ok? Vendría a ser el doble, ¿no? Ustedes tienen que ir viendo siempre esa cantidad, porque el aprendizaje autodirigido va a demandar siempre más tiempo que el aprendizaje dirigido por parte de los estudiantes en una sesión de clase, teniendo como facilitador al docente, ¿ok? Siempre va a demandar mucho más tiempo una sesión no lectiva. Por eso es el doble. Muy bien. Perfecto. Muy bien, la maestra comentaba, STEAM, ¿no? Claro, nosotros cuando diseñamos proyectos, ¿sí? Los proyectos no es que al docente se le ocurre, ¿no? O al director se le ocurre desarrollar un proyecto porque, bueno, que tiene una necesidad particular. No. ¿Cuál es el sustento? ¿Cuál vendría a ser el sustento que tendría el equipo colegiado docente
o el docente que presenta un proyecto a la institución. ¿Cuál vendría a ser el sustento? ¿Cómo sustenta, ¿no? Que ha desarrollado este proyecto por algo, ¿cierto? Entonces ahí yo le recomiendo que podamos sustentarlo en base a los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS. Hemos escuchado de los ODS. Ya en los últimos años se ha hecho bastante popular con los diferentes documentos que el Ministerio ha estado socializando. Los ODS no solamente es en el campo educativo, son en todas las organizaciones, ¿no? Porque nosotros, como parte de esta comunidad internacional, Estado miembro de esta comunidad internacional, tenemos ciertas directrices que cumplir, ¿no? En las diferentes, en los diferentes rubros. Nosotros que somos en el rubro, en el espacio educativo, ¿cierto? Vamos a concebir que nuestros proyectos desarrollen algunas de las ODS a nivel de, no de conocimiento, sino más bien a nivel reflexivo y actitudinal. Bien. A nivel procedimental, podría considerar una competencia, a una capacidad, o a nivel actitudinal, ¿cierto? Entonces, tenemos ¿cuántos ODS? 17 ODS. Entonces, mi proyecto desarrolla una ODS o fomenta el desarrollo de una ODS. Por ejemplo, la ODS número 2, ¿no? Que es respecto al hambre cero. O mi proyecto fomenta el desarrollo de una ODS, que es salud y bienestar. O, por ejemplo, agua limpia y saneamiento. ¿Okay? Entonces, sería importante que el docente sustente su proyecto en base a los ODS según la UNESCO. ¿Sí? ¿Ok? O podría sustentarlo también a través de algunas de las habilidades del siglo XXI. Ambas. Entonces, cuando ustedes presenten un proyecto a dirección o formulen su proyecto para el equipo colegiado, tener claridad de que mi proyecto desarrolla algunas de estas ODS cumpliendo algunas de las habilidades del siglo XXI. Ese vendría a ser el sustento. ¿Ok? Para evitar cualquier tipo de subjetividad por parte del equipo, porque se le ha ocurrido, ¿no? O a un docente, porque no. Desarrollamos estas ODS en este proyecto, ¿no? Para mejorar acción por el clima, una vida submarina, ¿cierto? Mejores ríos, mejores mares, ¿ok? Reducción de las desigualdades, mejores industrias, un trabajo decente, o sea, todos estos ODS. Exacto. Muy bien, maestra Belinda, ¿no? Proyectos que desarrollen aprendizajes integrales, ¿no? Que involucre el conocimiento, que involucre la afectividad, muy importante, a nivel emocional y a nivel de contacto con las otras personas. Y ahí no solamente debe quedarse en el ámbito académico, sino también es un enfoque integral. Integral. Perfecto. La cantidad de áreas, maestra Susi, va a depender bastante, por eso, del logro del proyecto. ¿Qué quieres lograr? ¿Cuál es el producto final? Cuando hablamos de AEP Pro, nos referimos a las competencias, los desempeños priorizados y el producto final, que da respuesta a la problemática. Entonces, todo está articulado, ¿cierto? En base a eso, ustedes van a definir qué necesito para lograr ello. ¿Qué competencia necesito? ¿Ok? Ah, ya, necesito tal competencia, tal... Y de esa manera articularlo con las microactividades. Muy bien. ¿Ok? Continuamos entonces. Vamos a ir respondiendo a las preguntas a medida que lo trabajemos, ¿bien? Ya llegando a la parte ya final, ¿cierto? Les comento sobre los materiales que tenemos a su disposición. Ustedes finalizando esta reunión van a tener acceso a los documentos. Por ejemplo, van a tener a disposición en la sesión número 1, ¿están observando mi pantalla? Sí. Por ejemplo, van a tener la pregunta, es la pregunta del foro, ¿cierto? Del foro, ustedes van a tener que responder de manera sustentada, ¿cierto? Coloquen la referencia, por favor, de si es que van a
recoger esa información de alguna fuente, la referencia, ¿cierto? El link, y se recomienda que sea una postura crítica, en base a su experiencia y en base también a la teoría, ¿sí? Que es muy importante. Luego tenemos una infografía de la que hemos conversado sobre las situaciones para el diseño de situaciones significativas. Hay un documento, hay un video que nos habla sobre las situaciones significativas según el Minedu, ¿cierto? Y hay un documento muy importante también. Entonces van a tener información, sesión 2, sesión 3, a medida que vayan avanzando. La participación es constante, ¿bien? Y hay una evaluación final, ¿sí? De 20 preguntas que ustedes van a tener que realizar ya terminando la cuarta sesión, ¿ok? Entonces, este va a ser nuestro medio de comunicación. Ustedes cuando participen, me llega un correo de participación, ¿bien? Entonces vamos a ir viendo las personas que van a ir conectándose de manera sincrónica. Muy bien, entonces, esto ha sido nuestra sesión del día de hoy. Ya hemos terminado nuestra hora. Espero que haya sido bastante activa. Hemos intercambiado información, hemos tenido un momento del Kahoot, ¿verdad? Ustedes han participado, hemos levantado micrófono. Espero que en la segunda sesión tengamos más espacios en donde maestros y maestras puedan compartir su experiencia también. ¿Ok? A veces por escrito ayuda, pero también conversarlo, dialogarlo, es mucho más impactante. ¿Ok? Muchas gracias por tu participación y nos vemos el próximo sábado en el mismo horario. Hasta luego. Chao.